Es para mí un gran honor presentar a Eliseo Guajardo Ramos, un viejo amigo de muchos años. Nos conocimos allá por los 90, comienzo de los 90, en México. Voy a leer su currículum para ponerle un poco de formalidad, porque yo lo haría mucho más descontracturado, pero sé que tengo que cumplir con la formalidad de su currículum. Doctor en Enseñanza Superior por el Colegio Morelos, acreditado con mención honorífica. Maestro de Enseñanza Superior por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Estado de Nuevo León. En la actualidad se desempeña como director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa, la Atención a la Universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es colaborador en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Es consultor experto para el diseño del Sistema Regional de Información Educativa de estudiantes, de los estudiantes con discapacidad de la OREAL UNESCO, además de ser consultor del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, también de la UNESCO, en Buenos Aires. Antes de darle la palabra a Eliseo, quería hacer una pequeña mención a que nosotros nos hemos conocido en los años 90, al comienzo de los 90, mientras él estaba en la Dirección Superior General de Educación en el Distrito Federal en México, y cuando mostrábamos la foto anterior de ese congreso en Mallorca, no fue en Mallorca, fue en Vallarta, en Vallarta, gracias. Él nos convocó para que todos los que estábamos ahí, que habíamos tenido la beca, pudiéramos asociarnos a una asociación que él creó en ese momento, que era como una confederación de educación especial, para que todos nos comprometiéramos a desarrollar en nuestros países asociaciones civiles que desarrollaran la educación especial. Su cargo era de educación especial en el Gobierno General de México. Era un cargo muy importante y fue muy importante lo que se hizo en esos días. Entonces tenemos dos fotos que podemos mostrar. ¿Me muestran las fotos, por favor? La primera foto está, en la primera foto, ¿está? Ah, bueno, acá no se ve por eso. No sé si es la que está con Ana, la que está firmando. Bueno, ahí firmábamos el compromiso para la Asociación de Asociaciones de Educación Especial en el Distrito Federal en México. Y en la otra foto está el año siguiente con Ana en otra visita que hicimos a México. También fue profesor nuestro en la maestría que nosotros hicimos en la Universidad de Puebla. Fue profesor nuestro en la maestría y desde entonces, durante más o menos 10 años, fuimos todos los años a México a distintos congresos de educación especial y siempre estuvimos en el liceo. Es decir, que el liceo es como de la familia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, estoy muy emocionado de estar aquí. Tuve los problemas de boleto porque no me había dado cuenta que no tenía la visa actualizada en Estados Unidos y mi vuelo pasaba por Houston. Entonces ese fue parte del problema. Finalmente compré otro boleto porque no se podía más que abrir y era por Sao Paulo, y para los mexicanos, ya no sé ahora, pero necesitamos visa para pasar por Brasil, y eso pasa porque los de Brasil necesitan visa para entrar a México. Entonces es recíproco. Dije, ya, a ver si paso por Sao Paulo, y sí pasé. Entonces aquí estoy. Había una pregunta que me hacía Graciela antes de venir. Dice, ¿cómo fue que tú
explicabas la transformación de educación especial, fue una reorientación que hicimos con la teoría del caos. Yo le decía, la explicación es la siguiente: educación especial tenía como 11 áreas, el área de deficiencia mental, el área de discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva, ceguera, etcétera. Eran muchas áreas y decía yo, ¿cómo pasar de una estructura compleja para hacer algo simple? Porque todo estaba normado. El CI debería ser para esta escuela, el otro CI para la otra escuela, y muchos instrumentos y todo sobreregulado para hacer las cosas simples en términos de hacer cosas que todo lo dijera el manual o la normativa. Y al pasar a la integración, hicimos tres instituciones: la unidad de apoyo, la unidad de servicios de apoyo, que se llama USAER, esto es los chicos que van a la escuela regular, con el apoyo de educación especial en la escuela, y los chicos que van al sistema escolarizado, sea de la discapacidad que sea, que se llaman centros de atención múltiple, no porque tengan múltiples discapacidades, sino porque cualquier discapacidad van a ese centro y ya no todos divididos de acuerdo a su discapacidad. Entonces era pasar de una estructura compleja para hacer algo simple a una estructura simple para hacer algo muy complejo, pero que se decidía en el centro mismo, que era imposible que dijera un manual todo lo que hay que hacer cada vez que se presentaba un problema de integración, sino que tenía que ser resuelto por el equipo profesionalmente en ese momento y no sobre regular la actividad profesional de la educación especial. Eso era la teoría del caos. Así era como lo sacábamos de Prigioni, ¿verdad? De sacar estructuras complejas. Pero bueno, yo quiero comentar ahorita cómo estamos en México, 25 años de Salamanca, qué es lo que sucede. Este es el que adelanta. Ok, perdón. Y pues lo que voy a hacer es describir y ya ustedes van comparando qué es lo que sucedió aquí, qué es lo que sucedió en México. Primeramente, pues el que presidió Salamanca fue Álvaro Marchesi, que fue alguien que impulsó bastante, animó mucho esa reunión donde acudieron 92 gobiernos y no sé cuántas ONGs. Me tocó a mí asistir como representando a México porque ocupaba el cargo de director general de educación especial, que era solamente en el Distrito Federal, pero era la antigua dirección general de todo el país, por lo tanto era la que mantenía pues la representación a nivel del gobierno. Y con Álvaro Marchesi a la cabeza fue que, bueno, había preparativos como fueron el diplomado, a los que nosotros no accedimos porque llegamos después, pero que leímos los preparativos de Salamanca. Y en el 93 en México lo que ocurrió fue que hubo una ley general de educación. Por primera vez aparecía educación especial en una ley porque era de normativa solamente menor a una ley, o sea, no estaba garantizada la educación especial, y hubo oportunidad entonces de introducir la integración como un derecho y no como algo que el chico tenía que demostrar que tenía capacidad para estar en una escuela regular, sino que tenía derecho, independientemente de su capacidad,
de estar en una escuela regular si los padres así lo decidían, porque era pasar de una condición de medición diagnóstica a una condición de derecho. Y entonces los padres eran quienes decidirían si el chico iba a la escuela regular con apoyo o a un centro escolarizado, este centro de atención múltiple, pero que en ese centro ya no se iban a llevar los programas de educación especial, sino el programa de la escuela regular. O sea que se llevaría en ese centro con las adecuaciones necesarias, pero se llevaría el mismo programa de la escuela regular para que al final pudiera recibir un certificado de un programa que llevó y no de un programa paralelo que se usaba antes y que se usaba una constancia nada más y que no tenía valor para ingresar a otro nivel educativo. De tal manera que nosotros le llamamos integración educativa al que se integraba al currículum, aunque fuera en una escuela, en un centro de educación especial, e integración escolar al que lo hacía en la escuela regular. En ambos casos era integración, nada más que uno estaba en un centro de atención múltiple y el otro estaba en la escuela regular, y eso era la integración, tenía esa característica, integración educativa e integración escolar, con esa diferencia. Podría transitar de un espacio a otro, no perdía su lugar. Si entraba regular y luego se iba a un centro de atención múltiple o a un centro de atención múltiple, prefería posteriormente. No era una decisión para toda la educación básica, sino era una decisión que podía transitar. Le decíamos, estaba de moda el Tratado de Libre Comercio en México, decíamos es un tratado de libre circulación entre educación especial y educación regular, porque no había nada que impidiera que pudiera pasar de un lado a otro aunque estuviera el ciclo escolar en curso, no había que esperar a que concluyera. Esos eran los derechos de la integración educativa en este caso. Bueno, pues Gerardo Echeita, pues lo conocen bien, no tengo que hablar de él, pero a mí me llamó la atención algo. Estando en Puebla, estaba Tony Booth, estaba Gerardo Echeita, Mónica Cortiglia, de Córdoba, pero que ya es mexicana, vive allá, lo invitó y me tocó estar en ese panel, y el congreso se llamaba Integración o Inclusión, era cuando empezaba a aparecer lo de inclusión. Y yo ahí escuché que dijo Gerardo, me da risa que se junten para discutir si la integración o la inclusión, porque fue un problema de traducción, porque como él apoyó en la logística del evento de Salamanca, y hubo 3 documentos originales, uno en inglés, otro en francés y otro en español, dice que a la hora de traducir inclusión, les pareció mejor decir integración que decir inclusión, porque inclusión sonaba a anglicismo e integración sonaba más a español. Entonces decidieron llamarle integración. Dijo, y un asunto de traducción tiene tanto devaneo y reflexión de que qué es mejor, si una cosa o la otra. Y yo me acuerdo que en México decíamos, es que hay que integrar al niño verdaderamente, que quede integrado, no que nada más quede incluido. O sea, la palabra inclusión era la mala palabra, ¿sí? Y la buena palabra era la integración. ¿Por qué? Porque sonaba que pues era más integral, estaba participando de todas las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, decir no debe ser nada más incluido o hacer inclusión, sino debe hacerse una verdadera integración. Entonces daba un poco en Puebla, decir, tanto que a veces discutimos sobre algunos términos que en el fondo no tuvieron la significación que le fuimos dando en ese aspecto. Bueno, Rosa Blanco,
todos también la conocen. Ella trabajó y asesoró a muchos países cuando estuvo en la L'Oréal, después de Salamanca. Ella fue, después de Salamanca, quien el gobierno español apoyó para que estuviera en la L'Oréal. Hizo reuniones de todos los 19 países y en algunos fue en lo específico. Entonces fue alguien muy valiosa para lo que fue todo el proceso de integración educativa. Pero ella, uno de sus trabajos fue el registro de estudiantes con discapacidad para saber cuántos eran y dónde estaban, porque si se quiere hablar de recursos financieros para apoyar, hay que saber cuántos son, y los gobiernos no saben cuántos son, a menos que sean los censos, que son cada 10 años. En nuestro país, la institución que hace el censo no quería censar a las personas con discapacidad, porque decía que no era un tema poblacional, que era un tema de salud, y que salud era quien debía contabilizar quienes tenían discapacidad, y eso se hace por otros medios, pero no en el censo. Y se discutía entonces que debía hacer el censo, aprovechar para cuántas personas con discapacidad eran las que debía haber. Y lo que hizo el INEGI fue utilizar el concepto de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que lo comentaba la ponente anterior, en términos de un concepto social de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que distingue deficiencia orgánica de discapacidad, y no son lo mismo. Entonces, lo que hizo el INEGI fue contar la discapacidad, pero no la deficiencia. De tal manera que la pregunta, por ejemplo, era: ¿vive aquí en esta familia alguien que tiene dificultades para subir y bajar escaleras? O sea, es un desempeño. No si vive alguien que tiene silla de ruedas, no si vive alguien que tiene parálisis cerebral, no si tiene, no, o sea, no definía por deficiencia, sino definía por discapacidad. Entonces contaba la discapacidad por desempeño. Y la Secretaría de Educación Pública, en su formato, que se llama cuestionario de la 911, así se llama porque es la que va a dar a la Cámara de Diputados para saber cuántos alumnos hay, para saber cuánto presupuesto hay que darle a todos los niveles, no nomás a los que tienen discapacidad. Entonces la SEP contaba deficiencia. Entonces entre la SEP, Secretaría de Educación, y el INEGI no empataban porque no estaban midiendo lo mismo. Unos medían discapacidad y otros deficiencia orgánica. Unos seguían midiendo cuántos ciegos, cuántos sordos, o sea, deficiencias. Y el INEGI, discapacidad. Entonces, cuando aparecen cuántos eran, pues era cuando andábamos como en 100 millones los mexicanos, entonces todo el mundo esperaba que hubiera 10 millones, porque todo el mundo cree que el 10% es el que tiene discapacidad, pero ese es un número global, mundial, que no se cumple en cada país necesariamente. Entonces cuando salió que había 3.7 millones de personas con discapacidad, todas las ONG se enojaron porque decían que era un subregistro, porque debía ser 10 millones y no 3.7 millones, pero es que medían discapacidad y no deficiencia. Entonces, esta serie de cuestiones pues tienen que ver con el recurso presupuestal, y así ocurrió, pero se han de acordar que en Salamanca lo que nos llamó esa conferencia mundial fueron las necesidades educativas especiales. Esa fue la conferencia mundial. Entonces, las necesidades educativas especiales no es sinónimo de discapacidad ni de deficiencia, sino que entonces las necesidades educativas especiales eran aquellas dificultades
al menos así lo tomamos nosotros, que tienen los estudiantes o los alumnos frente al currículum, que para resolverlas requieren de un apoyo adicional o distinto. Entonces, se vinculó la necesidad educativa especial al currículum y no a la discapacidad ni a la deficiencia, porque entonces podía haber alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, y la obligación de educación especial por ese periodo era atender las necesidades educativas especiales, no la discapacidad. Tuvieran o no tuvieran discapacidad, había que atender las necesidades educativas especiales, porque así era el enfoque que le había dado Mary Warnock en 1978 en Inglaterra, de que no se etiquetara, de que no se atendiera por discapacidad, sino que se vieran las dificultades, y la noción de necesidades educativas especiales no era una noción psicopedagógica, era una noción de planeación de recursos. O sea, que teníamos que saber cuántos tenían necesidades educativas especiales y de qué carácter eran, para saber cuántos recursos se necesitaban para atender esas necesidades a nivel global. Y a nivel escuela había que hacer una planeación didáctica para ver las necesidades educativas especiales a nivel de aula, para ver cómo se tenía que enseñar el eclipse solar cuando estaba un niño ciego, por ejemplo, en un aula. Y entonces hay que planear didácticamente cómo se iba a trabajar el eclipse solar si había un niño ciego en el aula. Y se necesitaba un globo terráqueo, un globo lunar, o sea, un material didáctico tridimensional, porque no se podía usar un material didáctico bidimensional porque quedaba fuera, excluido ese alumno ciego en esa aula. Entonces, ahí se necesitaba en esa aula un material tridimensional y había que entonces hacer esa planeación. Al hacer esa planeación, no iba a ser solo el niño ciego el que pudiera utilizar el globo terráqueo y el globo lunar, sino todo el salón. Y todo el salón se beneficiaba usando mejor material didáctico porque había un niño con ceguera que los salones que no tenían niño con ceguera. O sea que había una ventaja que hubiera un niño con discapacidad, porque la planeación didáctica te exige que tienes que utilizar material para que todos lo entiendan, empezando por el niño con discapacidad, y se beneficiaban todos los estudiantes, y eso era el proceso de integración. Pero dice Rosa Blanco, confundimos las necesidades educativas especiales de los alumnos con los alumnos con necesidades educativas especiales, que son dos cosas diferentes. Entonces empezamos a querer contar o separar o distinguir al que tiene necesidades educativas especiales, cuando para eso no era la noción de necesidades educativas especiales, porque era cambiar una etiqueta por otra etiqueta. Era cambiar la etiqueta de deficiencia mental, de discapacidad motora, de ceguera, de sordera, ¿verdad?, por la de una muy general, que era la de necesidades educativas especiales. Y así no era el asunto era sobre las necesidades que tenían los alumnos, no los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Y quiénes tenían necesidades educativas especiales? Todo el salón que tenía un alumno con discapacidad, porque todo el salón necesitaba aprender juntos, y entonces eso nunca lo entendimos en todas partes, y la noción de necesidad educativa especial era muy amplia, muy escurridiza, muy difícil de contabilizar, porque nosotros sabemos que alguien que podía tener necesidad educativa especial, cambiándolo de salón, ya no tenía, porque no era el alumno, era el maestro, ¿verdad? Entonces, la relatividad de la noción es tan relativa, era tan relativa, que difícilmente se podía tener un manejo
Entonces, la necesidad educativa especial era realmente una condición relativa y no una condición absoluta, ¿sí? La condición absoluta pasaba lo mismo con la discapacidad. La noción social de la discapacidad era una noción dinámica, a diferencia de la deficiencia orgánica. Porque dos personas igualmente ciegas, las dos personas con ceguera tienen la misma deficiencia, pero una podía tener orientación y movilidad, podía salir de este auditorio, salir a la calle, tomar pues el camión de transporte e ir a su casa, y otra persona, la otra persona ciega, tenía que ser guiada hasta apoyada para ir al baño y no podía ni siquiera salir. Uno tenía discapacidad y el otro no, y los dos tenían la misma deficiencia. Entonces, la discapacidad es también bien relativa y lo que hace la diferencia es la educación. Si uno tiene educación, se puede relativizar su discapacidad, aunque su deficiencia pues siga siendo la misma deficiencia. Y entonces, esa condición relativa era bien importante del concepto social de discapacidad, o sea, tenía más razón INEGI al contar la discapacidad que la SEP al contar la deficiencia, como que seguía el mismo modelo médico de seguir diagnosticando dioptrías, decibeles, deficiencia mental, para medir la deficiencia. Entonces, Rosa Blanco, cuando nos dice eso y que se quería contabilizar, era bien importante porque, no sé aquí, pero en México están más personas, más niños con discapacidad fuera de la escuela que dentro. O sea, a veces peleamos dónde va a estar ese niño que ya está dentro del sistema, cuando hay muchos que no están en ninguna digamos, institución, porque todavía los papás creen que ellos no deben de ir a la escuela, ¿verdad? Porque no son para ir a la escuela, porque no son. En un documento histórico en México, cuando se hizo obligatoria la educación en principios del siglo XX y que todos tenían que ir a la escuela porque era obligatorio, en las zonas rurales pues batallaban para que fueran todos a la escuela porque pensaban que iban y perdían el tiempo. Y entonces un ministro de Educación, Justo Sierra, decía: todos están obligados a ir a la escuela, los únicos que se los podemos perdonar que no vayan son los que tienen discapacidad. Eso cuando se trataba de que fuera obligatorio, o sea, que no era obligatorio para ellos, solo para las otras personas. O sea, que eso que ahorita se comentaba, de que las ideas que se tienen muy anacrónicas siguen prevaleciendo, pues siguen prevaleciendo y entonces no los mandan a la escuela. Los demás chicos hasta van a las escuelas que tienen mucha demanda y pueden ir muy temprano a hacer colas. En México así se da, que se van a las 4 de la mañana a las escuelas mejores, hacen cola para inscribir a sus hijos. Pero los que tienen discapacidad no llegan solos a la escuela, sino que ellos, hay que ir por ellos. Y los que tienen que ir por ellos, Educación Especial cree que tienen que llegar como llegan a los demás, y no. En ese caso hay una condición de que son muy diferentes desde el ingreso las condiciones de los niños con discapacidad. Nosotros hicimos una unidad de atención al público que significa informar a los padres a lo que tienen derecho, porque la ley así lo señala, que debe atender a la familia, informarle que tiene derecho a la ahora se dice inclusión o al sistema o al CAM en este caso, y debe haber 3 sistemas: el de USAER de apoyo a la escuela, el del sistema escolarizado con el currículum básico y el que atiende a las familias para dar información. Y bien, entonces
esta planeación educativa, nosotros hicimos en México una reunión nacional de necesidades educativas especiales para definir que educación especial atendía no la discapacidad, sino las necesidades educativas especiales. Por eso duró poco, para cuando se cambia la inclusión, se vuelve a la discapacidad, y una de las cosas que influyó mucho fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a que se atienda la discapacidad. Entonces, cambia otra vez el objeto de la educación especial a la discapacidad, sí, pero no a la deficiencia y no a las necesidades educativas especiales. Esto fue algo importante porque esta definición sí cambiaba el estatus profesional de educación especial en ese sentido. Y bueno, pues ya sabemos que estas dos personas con el índice de inclusión en todas las versiones que hay, pues han definido estrategias para ver cómo es que se debe de trabajar, ya no dentro del aula nada más, sino en el centro escolar. El día de mañana que me va a tocar hablar de la universidad y las personas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad en la universidad, vemos cómo no hay discriminación en la universidad, pero los jóvenes fuera de la universidad no se juntan los que no tienen discapacidad con los que tienen discapacidad. O sea que hay que ir a ver no nada más lo que pasa dentro del centro escolar, sino hay que saber qué pasa en la vida social de los jóvenes. Entonces no nos habíamos dado cuenta, y aplicando el índice nos empezamos a dar cuenta en dos facultades que sí apoyaban, sí tenían un gran apoyo los jóvenes, pero fuera de la escuela, fuera de la universidad, no se reunían. Entonces este es un asunto que son problemas nuevos que no veíamos porque solamente estábamos viendo hacia adentro de la escuela. Y pues lo que nos permite ver eso es precisamente todos los cuestionarios que hay del índice para hacer la evaluación de la inclusión en los centros educativos. O sea, hay que hacer evaluaciones institucionales, no hacer las evaluaciones individuales, que a veces de ahí no nos dan muchas alternativas, y es mejor revisar a todo el sistema, ¿verdad? Ya se trate de una facultad o una escuela, el aspecto del índice en este caso. Sí, ya voy a terminar. Bueno, lo único que tendría yo que mencionar es que el informe que tienen obligación todos los países de hacer a la UNESCO, o no a la UNESCO, en Ginebra sobre los derechos de las personas con discapacidad, hay obligación de hacer un informe cada 2 años, pero las ONGs hacer un informe paralelo, un informe sombra, en donde digan si lo que dice la oficialidad corresponde a lo que realmente está sucediendo. Y eso se ganó porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la única convención que existe que no la promovió un gobierno, sino las ONGs. O sea, la sociedad civil fue quien promovió la convención y al mismo tiempo es quien vigila, ¿verdad?, lo que pasa con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto, bueno, pues tiene un valor adicional a que solo lo que oficialmente se esté diciendo sea lo que se vaya a considerar. Y por último, pues los sistemas escolarizados, que son los centros de atención múltiple que hay en México, voy a señalar esta particularidad. Si ustedes revisan el tomo 5 de Vygotsky, de las obras selectas, que se llama de la defectología, y así se llama porque en esos tiempos así se llamaba los que se ocupaban de esta área. Y Vygotsky dice que las personas con discapacidad, apoyado en Adler,
que Adler y Freud discutían cuál era el instinto más básico, si el instinto sexual o el instinto de conservación, y Adler decía que el de conservación y Freud decía que el sexual. Se enojaron y por eso se separaron, ¿verdad? O bueno, o Freud lo excluyó de la tríada. Pero viendo esa parte del complejo de inferioridad que habla Adler y que se ha malinterpretado, cómo debe de hacerse, es cuando tú te das cuenta de que tienes una dificultad, tienes que superar esa dificultad, o sea, tienes que compensar la dificultad que tienes conciencia que te ha ocurrido. Dice que las personas con discapacidad se dan cuenta más rápido que las que no tienen de las limitaciones, de tal suerte que las personas con discapacidad, así lo explica Vygotsky, tienen una sobrecompensación que no tenemos los que no tienen discapacidad. Entonces ellos más rápidamente tienen ese mecanismo para sobrecompensarse. Pero que un niño ciego que nace ciego piensa que todos estamos ciegos. Y si lo ponemos con niños ciegos en una escuela de puros ciegos, pues se le confirma la hipótesis de que todos están ciegos. Y si lo ponemos con niños que tienen discapacidad, pero no todos están ciegos, se dan cuenta que no todos están ciegos, y cuando él dice que cuando el niño se da cuenta que no todos están ciegos, entra un insight, una avidez por saber cómo es el mundo de todos, y ese insight es bien importante en un proceso de integración. Y se tiene que aprovechar ese mecanismo de aprendizaje en los niños. Por eso decíamos que si están, unos dicen están revueltos, si hay de todas las discapacidades, y si están todos revueltos es más difícil que si están de la misma discapacidad, pero ese es el enfoque médico que uniformiza y tiene como hospitalario, tiene una organización hospitalaria, la educación especial de origen. Si tienes puros niños con discapacidad severa, pues se batalla más que si ese niño está con otros niños que no tienen discapacidad severa. Están combinados, el trabajo didáctico es distinto y se batalla menos que si tú los clasificas y los más severos los pones con los más severos. Eso es una dificultad adicional que se les está agregando. Por eso, una de las bases o fundamentos teóricos bien importantes para la discapacidad es ese tomo 5 de Vygotsky, y ahí encontramos el fundamento para que los centros de atención múltiple fueran organizados por grados y no por discapacidad. Entonces los niños están en sus aulas de todas las discapacidades, están por grados, llevando el mismo plan de estudios y teniendo derecho a tener su certificado. Y esos niños ahora nos están llegando a la universidad y estamos teniendo sorpresas muy interesantes, porque yo pensaba que tenían mejores condiciones los que iban a la escuela regular con apoyo que los que iban a los centros de atención múltiple, pero a la distancia de 25 años nos damos cuenta que hay muchos niños que proceden de centros de atención múltiple y tienen competencias muy interesantes en la universidad. Entonces no hay una condición mejor que la otra, siempre y cuando se trabaje el currículum básico para todos. Ese es el punto clave que creemos nosotros, es el que hace una condición de derecho diferente, o sea, tienen derecho al currículum básico. Y eso es algo importante para tener en cuenta. Y por último, si se tiene derecho a ese currículum básico, eso es lo que hizo la diferencia de hace 25 años en el caso de la integración educativa en México. Y bueno, pues con esto aquí dejo la intervención, pero eso fueron un poco las condiciones, y que la inclusión, pues nosotros le decimos inclusión educativa a la inclusión, a lo que le decíamos integración educativa, ¿sí? Y decimos educación inclusiva
a lo que tiene que ver con género, interculturalidad, discapacidad, migrantes, diversidad sexual, etcétera. Entonces, la inclusión educativa, así como se le dice interculturalidad a la parte de los pueblos originarios, les decimos inclusión educativa a lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad, y hacer inclusión educativa es también hacer educación inclusiva, porque forma parte de la educación inclusiva, aunque no es todo, pero es una parte. Entonces no es incompatible hacer inclusión educativa y educación inclusiva. Entonces no hay por qué contraponerlas si una es una parte de un todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo nuevamente mañana con la experiencia que tienen en México en el nivel universitario, así que va a estar como muy interesante volver a escucharlo. Graciela, ¿querés decir unas palabras de cierre? ¿Querés agradecer? No. Esperemos mañana estar más tranquilos cuando sepamos que Ana está mejor. Ahora está el Pino quieto, todavía no llegó al Monterrey, que es donde quiere ir. Parece que es una fractura, pero bueno. Cosas que pasan, ¿qué va a ser? Yo pensaba esto de la paradoja de la rampa, ¿no? Porque fue el tema de la rampa. Digo, para algunos les es accesible la rampa y para otros les es de accidente. Digo, es paradójico. Así que bueno, agradecer que se hayan quedado hasta esta hora. Mañana arrancamos tempranito, puntuales. No desayunen en casa, van a desayunar acá, así que eso hace que vengan tempranito. Vamos a esperarlos con medialunas, con cafecito, así que los esperamos mañana puntual. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.